Tengan todos muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí otra vez más en Radio Costa Rica, a través de YouTube, a través de Laicos en Acción, a través del Facebook, compartiendo con ustedes estas maravillas que el Señor me da y como siempre, como se los he dicho siempre, es para mí un placer compartir con ustedes y agradezco mucho a Andy y a todos los muchachos de Radio Costa Rica que siempre están en la mejor disposición de colaborar con nosotros para que esta programación pueda llegar hasta sus hogares. Pues hoy un día más vamos a empezar y hoy vamos a ver en Capernaum. Y siempre dentro de del libro El deseado de toda la gente, para compartir con ustedes todas las maravillas que hizo Dios estando en esta tierra cuando Él vino a compartir y a convivir entre nosotros, que dura hasta nuestros días todas esas vivencias y ha sido una fuente de poder, de alegría, de gozo, de satisfacción, de aprendizaje, de corrección, todo, como todo lo que da el Señor, que son palabras de vida de un gran maestro. Pues hoy vamos a ver en Capernaum, en el tema deseado de todas las gentes, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todas las virtudes, las bondades, por tu infinita misericordia, por habernos escogido, por ser nuestro Salvador. Señor, todas estas buenas dádivas que día con día nos das, que nos despiertas cada mañana, que sale el sol para nosotros, que hay lluvia temprana y lluvia tardía, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto material, espiritual también, para que nosotros tengamos conocimiento sobre tu palabra y tengamos un alimento espiritual bastante delicioso y un alimento físico también, y suple esta necesidad a todas las personas que no lo tengan, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Gracias, Padre, por suplir todas nuestras necesidades también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en Capernaum. Durante los intervalos que transcurrían entre sus viajes de un lugar a otro, Jesús moraba en Capernaum y esa localidad llegó a ser conocida como su ciudad. Qué lindo que debe ser decir, en mi ciudad fue donde habitó Cristo Jesús. Él estuvo con nosotros y cada vez que hacía un recorrido y necesitaba refugiarse en algún lado, venir a descansar, venía a mi ciudad a descansar. Pues ese era Capernaum. Capernaum estaba a orillas del mar de Galilea y cerca de los confines de las hermosas llanuras de Genezaret, sino en realidad sobre las llanuras de Genezaret. La profunda depresión del lago da a la llanura que rodea a sus orillas el agradable clima del sur.
Ellos prosperaban en los días de Cristo. La palmera y el olivo se daba en abundancia. Las palmeras, recordemos que en esos lugares se daban dátiles y que son sumamente deliciosos. Me encantan, son riquísimos y son altos en fibra y ricos en nutrientes. Y el aceite de olivo, que es importante para cocinar nuestros alimentos. También había huertos y había viñedos. Había campos verdes y abundancia de flores para matizarlos alegremente. Todo regado por arroyos cristalinos que brotaban de las peñas. Las orillas del lago y los collados que lo rodeaban a corta distancia estaban tachonados de aldeas y pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Por todas partes se notaba la agitación de una vida activa. Imagínense nada más qué belleza era el lugar en donde Jesús decidió compartir cada vez que Él lo necesitaba con nosotros, con los seres humanos. Llenos de palmeras, de olivos, de flores, de viñedos, de arroyos, era algo espectacular. Capernaum misma se prestaba muy bien para ser el centro de la obra del Salvador, como se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto y al mar Mediterráneo. Era un punto de muchísimo tránsito. La gente de muchos países pasaba de un lugar a otro, pero para ir de un lugar a otro tenía que pasar por esta ciudad y se quedaba allí a descansar en sus viajes para luego enrumbarse al lugar donde iban. Y allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, ricos, pobres, encumbrados, humildes, eruditos, no estudiados también. Y también sus lecciones deberían ser llevadas a otras naciones y a muchas familias. Entonces, cuando la gente pasaba por ahí, adquirían el conocimiento sobre Cristo, que estaba en esos momentos morando en esta tierra, y todos los milagros y todas las cosas maravillosas que Él hacía. Y así se fomentaría la investigación de las profecías también, y serían atraídas al Salvador y a la misión que sería representada al mundo. Eso era lo que Dios quería, que todo el mundo supiera de nuestro Salvador, que todo el mundo supiera de nuestro Redentor, para que pudieran comunicarse con Él, verlo, acudir a Él en su necesidad, ya sea física o espiritual. Y a pesar de las acciones del Sanedrín contra Jesús, la gente esperaba ávidamente el desarrollo de su misión. Todo el cielo estaba conmovido de interés. Los ángeles estaban preparando el terreno para su ministerio, obrando en los corazones humanos y atrayéndolos al Salvador. En Capernaum, el hijo del noble a quien Cristo había sanado era un testigo de su poder. Y el oficial de la corte y su familia testificaban gozosamente de su fe. Cuando se supo que el maestro mismo estaba allí, toda la nación se conmovió. Multitudes acudieron a su presencia. Y el sábado la gente llenó la sinagoga, a tal punto que muchos no pudieron entrar. La misma sinagoga no podía contener a toda la muchedumbre que seguía a Cristo. No la podía contener. Tan es así que por eso Él escogía lugares abiertos para poder reunirse con toda la gente que lo quisiera seguir. Y ese día fue un día muy especial también. Como todos los días que Él estuvo sobre la tierra, fueron días muy especiales. Y vamos a leer Lucas 4:32. Lucas 4:32 y Mateo 7:29. Lucas 4:32 dice: por 40 días
y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Esto trata de cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado. Y Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y no como los escribas. Él les enseñaba a toda la gente con grande autoridad, una autoridad que únicamente proviene de Dios, nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa autoridad que viene de Dios. Pero la única forma de conseguirla es obedeciéndole y haciendo las cosas como Él nos las solicita. Todos los que oían al Salvador se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Y para ello la palabra de Dios no tenía poder vital. En cambio, cuando Cristo hablaba, sus palabras salían llenas de gozo, de vida. Y eso toda la gente lo percibía, toda la gente que lo seguía. Había sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. Esos eran los eruditos. Habían sustituido las enseñanzas por sus propias tradiciones. Y eso lo vemos nosotros en muchas iglesias. Sustituyen la palabra de Dios por tradiciones, por rituales que no dan satisfacción a nadie espiritualmente. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de los oyentes. Igual pasa en algunas otras iglesias que explican la ley, pero de una forma fría, calculadora, y eso no llena a ninguna persona. Pero Jesús no tenía nada que ver con sus diversos temas de disensión entre los judíos. Su obra era presentar la verdad y únicamente la verdad. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas y presentaban las escrituras a los hombres como una nueva revelación. Nunca habían percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios. Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, con sus propios problemas, con sus inquietudes, con lo que ellos querían aprender. Y todo ese montón de interrogantes se las llevaban a él y él las explicaba. Y ellos salían más que satisfechos. Y él las explicaba porque él estaba familiarizado con las perplejidades de las personas. Hacía hermosa la verdad, presentando de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado, claro, como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que así habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Miren, no hay nada más feo que ir a un lugar y recibir una clase magistral en donde uno se duerme, porque no hay emoción, no hay ese deseo de enseñar. Pero él sí lo tenía. Y no tenía una voz monótona. Él sabía dar en el punto, llamar la atención de las personas. Aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como una persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Él no se podía comparar con el resto de los eruditos, no se podía comparar. Imagínense lo que es recibir clases con una persona que hizo el cielo, la tierra, los árboles, todo, desde lo más íntimo, desde la creación.
él sabía cómo funcionaba todo. Y eso él lo exteriorizaba y se los explicaba. Y él usaba todos los elementos de la tierra para expresarle a sus seguidores. Y tenía autoridad, porque él todo lo había creado. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiese entender que las escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Se contradecían, ellos se contradecían al decir sus enseñanzas. Y los oyentes estaban directamente envueltos en mayor incertidumbre. Pero Jesús, al enseñar, presentaba las escrituras con una autoridad indudable. Él no dudaba de lo que estaba diciendo. Cualquiera que fuese el tema, cualquiera, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. No había controversia, no había contradicción en las cosas que él enseñaba. Era con certeza, con seguridad, con pasión, con autoridad, él enseñaba todo. Sin embargo, era ferviente más bien que vehementemente. Hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Presentaba a la vista las realidades del mundo eterno. En todo tema, él revelaba a Dios. Porque no hablaba solo de las cosas terrenales, él hablaba de las cosas celestiales también. Y nos vino a presentar un mundo celestial también. Él revelaba a Dios. Ponía las cosas de esta vida en su verdadera relación, como subordinadas a las de interés eterno, pero no ignoraba su importancia. Para él todo era importante, también todas las cosas que le sucedían a los seres humanos, para él eran de suma importancia. Enseñaba que el cielo y la tierra están vinculados, están unidos, y que un conocimiento de la verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Y eso es definitivo. Entre más conocimiento tengamos nosotros de la palabra de Dios, más nos ayuda para la vida diaria. Hablaba como quien estuviera familiarizado con el cielo, consciente de su relación con Dios, aunque reconociendo su autoridad con cada miembro de la familia humana. De la familia humana. Y vamos a leer Isaías 54. Isaías 54. Bueno, ahorita lo leemos. Variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos al auditorio. Él adaptaba todas las circunstancias, todas las cosas que nosotros estamos íntimamente relacionados y que ya las vemos como algo que no tiene importancia. Pero él las adaptaba al auditorio y sabía hablar en sazón y palabras alcanzado. Y vamos a leer ahora sí Isaías 54, 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es increíble cuando una persona sabe escuchar primero que todo y sabe aconsejar de una manera sabia. Eso es algo que solo viene de lo alto. Es un don que Dios le da a las personas que son así.
porque la gracia se derramaba de sus labios a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la verdad y de la manera más atrayente. Él nos presentaba los tesoros de la verdad. La verdad es su palabra, es verdad. Él es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Pero no lo presenta de una manera atrayente. Además tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Muchas veces nosotros le hablamos a personas que están llenas de prejuicios y dicen, no, a mí eso no me lo enseñaron así. Solo Dios puede arrancar de esos corazones, solo Dios puede arrancar estos prejuicios tan radicados que están. Pues Dios, Cristo, Él lo sabía cómo hacer y lo sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón. Sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria y aunque eran sencillas, tenían una gran profundidad en su significado. Solo Él podía hacer eso. Las aves del aire, los lirios del campo, las semillas, el pastor y las ovejas, eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal. Y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, recordaban sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían constantemente sus lecciones. Él utilizaba todo el medio ambiente, todo lo que estaba a su disposición para hacer a las personas entender y razonar. Pero estamos tan acostumbrados a ver las cosas terrenales que ya las vemos, perdónenme lo que les voy a decir, y no las vemos, pues estamos ciegos, no queremos verlas. Se nos hizo rutinario ver germinar una semilla, ver nacer un bebé, ver nacer un pajarito, un animalito, ver cómo de una flor sale un fruto carnoso y delicioso, ver cómo el aroma de las diferentes frutas, ver cómo es posible que de la misma tierra salga un mango de una forma y de un color y una pera, una papaya, una manzana de otro color y con otro aroma. Solo Cristo puede hacer eso. Pues todo eso Él lo hablaba a todos los hombres. Él no adulaba tampoco a ningún hombre. Nunca dijo algo que pudiese exaltar su fantasía o imaginación, ni los alababa por sus hábiles invenciones. Pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibían sus enseñanzas y hallaban que probaba su sabiduría. Todo el mundo decía, Él es un sabio. Y lo que te usaba eran temas de la vida cotidiana. Y a todo el mundo convencía. Los más educados quedaban encantados con sus palabras. Los que no sabían nada obtenían buen provecho. Tenía un mensaje para los analfabetos y hacía comprender aún a los paganos que tenía un mensaje para ellos. Él hablaba con cualquier persona. Qué lindo que es hablar con una persona que habla de todo, que habla de todo. Horas de horas se van poniendo uno atención. Y esto que es una gente común y corriente como usted y como yo. Ahora, imagínese de estar con Él y que Él con su enorme sabiduría y entendimiento nos empiece a explicar cómo son las cosas. Su tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad.
porque es muy importante. Cuando una persona tiene su corazón herido por la incredulidad, no es que sea imposible llegar a ese corazón, no es imposible, pero sí es más difícil. Es más difícil que él se decida a cambiar su corazón duro e incrédulo por uno de carne y hueso, como le promete el Señor que se los va a dar. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de ternura que se manifestaba en todas sus miradas y sus palabras, no había atraído las grandes congregaciones que atraía. Dicen que su mirada era dulce y tierna, llena de amor, pero no era un amor lascivo, era un amor puro. Él es amor. Y mientras no lo tengamos en nuestro corazón, no tenemos amor para nada ni para nadie, empezando porque no sabemos amarnos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es tenerlo a Él. Él es amor. Y con esa mirada amorosa le decía a todo el mundo: te amo, te escojo, eres mío, me perteneces. Y los afligidos que veían a Él y sentían que vinculaban su interés con los suyos y como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba y ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo al consuelo de su amor. No hay nada más fuerte que una persona que esté necesitada de amor y de darle un abrazo así y decirle: yo te amo. Ahí se desboronan, porque nunca han recibido una sola palabra de amor. Ahora imagínense lo que es que Cristo llegue y lo abrace a uno y que le diga: te amo. No es para caer rendido a sus pies. Por supuesto que sí. Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Los que se expresaban interés y placer le causaban gran satisfacción. A medida que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma a través de las barreras del egoísmo y obraban contrición y gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su ojo recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad claramente pronunciada tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en su semblante, la mirada fría y el ceño que le decían que la luz no era bienvenida. Cuando veía a los hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se llenaba de dolor. No hay nada más terrible que ver una persona de mirada dura y fría. Sus gestos, apretan, yo no sé, pero apretan esta parte de aquí, así como, y el entrecejo ceñido. Yo a todo el mundo le digo: muchos años estuve sin Cristo y todas estas arrugas que tengo en la frente es porque todo el tiempo andaba con el ceño fruncido, todo el tiempo estaba amargada. Y el espíritu alegre hermosea el rostro. Y cuando Cristo veía a una persona de corazón frío y duro ser transformada, él sentía placer. Pero de asimismo, cuando él veía a una persona de corazón duro que no permitía nada, él tenía dolor en su corazón. Mientras Jesús estaba en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertad a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente clamando: déjanos. ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, le gritaba el loco.
Todas esas cosas le gritaba el loco a Jesús. Todo el mundo quedó lleno de confusión y de alarma. Y la atención se desvió a Cristo a ver qué iba a hacer Cristo en ese momento. Y la gente ya no oyó sus palabras. Y tal era el propósito de Satanás, conducir a la víctima, a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo ningún daño al loco, ¿verdad? Ni a Jesús tampoco. La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás, pero el demonio resistió el poder de Cristo. Y cuando el hombre trató de pedirle auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Y comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle. Pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad lo retuvo y la palabra de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible conflicto en ese momento entre el poder de Satanás y el propio deseo de este hombre de libertad. Era una lucha espiritual como la que tenemos todos nosotros cuando estamos en manos de del enemigo. Queremos deshacernos de ese yugo opresor y no podemos. Y deseamos libertad y no podemos porque nos tiene aprisionados. Pero aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar la victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo y que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada, feliz en la libertad de su dominio propio. Aún el demonio había testificado del poder divino del Salvador. Porque lo primero que hace Satanás es quitarnos el dominio propio para que nosotros no tengamos voluntad de hacer absolutamente nada. Nada. Eso es lo que él quiere. Pero en ese momento el hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgor de locura, brillaban ahora llenos de inteligencia y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro y tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y potencia manda los espíritus inmundos y salen? ¿Cómo es posible que este hombre sea capaz de hacer semejantes cosas? Todos estaban admirados del poder de Cristo Jesús. La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado. Había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia, la frivolidad permitieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. Cuidado, cuidado, porque todas las cosas malas que hacemos nos dan al principio placer.
el placer de inhalar droga, el placer de beber licor, el placer de pasiones deshonestas. Todo eso es una fiesta al principio. Y me burlo de la humanidad y me burlo del mundo entero. Pero después llegamos a ser un oprobio para nosotros mismos y para nuestra familia, para todos. Porque después somos exhibidos en la caída libre que vamos a tener. ¿Ah? Así es que no debemos empezar, ni siquiera empezar, porque una vez que empecemos, ya después no nos podemos detener. Después viene el remordimiento, pero viene demasiado tarde. Y cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras. Pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terribles sus airadas visitas. Y así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer es fascinante desde los comienzos, pero termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. El espíritu, el mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos también. Pero ellos endurecieron su corazón y no quisieron abrirle su corazón a Jesús. Porque ellos todo lo asumían con un aire de piedad. Ay, yo soy buenísimo. Vieras, qué bárbara como soy yo. Ayudo a los pobres. No falto a la iglesia ningún sábado. Doy mis diezmos y mis ofrendas. Pero tengo un corazón duro de piedra. Y ellos, eso era lo que eran. Tenían un corazón duro de piedra. Pero ellos tenían aires de piedad, tratando de engañar a todo el mundo. Y en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. Cuidado cuando nos sentimos autosuficientes y decimos, yo puedo, yo sé, yo todo lo tengo, a mí nada me hace falta. Yo no necesito a nadie, ni siquiera a Cristo. Cuidado. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para la fuerza del reino de las tinieblas. Durante siglos de siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado, el sufrimiento, acusando luego a Dios de causar toda esta miseria. Porque siempre pasa lo mismo. Primero cedemos ante el tentador y después acusamos a Cristo y decimos, ¿por qué no llegaste a mi auxilio? ¿Por qué no me sacaste de ahí? ¿Por qué no me obligaste a salir? ¿Ah? Pero cuando estamos empezando, no queremos saber nada de nadie. Todo el mundo nos manda mensajes y Dios nos da mensajes y nosotros decimos, no, yo voy por lo que voy y quiero lo que quiero y nadie se me va a interponer en el camino. Pero cuando estamos hechos una piltrafa humana, cuando caímos en la droga, en el alcoholismo o en cualquier cosa indebida, después nos estamos quejando. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios.
Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando a los cautivos. Una nueva vida y el amor y el poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres. Y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Y Satanás se había reunido todas sus fuerzas, todas, y a cada paso se oponía más a la obra de Cristo. Él iba adelante, avanzando con los hombres para atravesar, como decimos en Costa Rica, para atravesar el caballo a Cristo Jesús y que no pudiera avanzar. Pero no sabía con quién estaba contendiendo. Y así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y sobre todo los discípulos de Cristo, una vida nueva surge de abajo y de energía a los agentes de Satanás. Hay una lucha espiritual increíble entre el bien y el mal. Y cierta intensidad se ha apoderado de todos los elementos terrenos. Y con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra dietas. Y vamos a leer 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podían haber resistido los malos espíritus. Y fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Nada más, fue por la palabra de Dios. Recordemos que él en ese momento actuaba como un hombre y no tenía el poder que él recibía, lo recibía a través de la palabra de Dios. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación le hacía expresar sentidos que Dios no le había dado. Ellos le daban un sentido a la palabra que Dios no le había dado. ¿Por qué? Porque ellos la utilizaban para su propio beneficio. Y sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaba prácticamente las verdades más esenciales. Y así se propagaba la incredulidad. Y la palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. Y eso lo vemos en la actualidad. En la actualidad se propaga la incredulidad. La palabra de Dios está despojada de su poder y los malos espíritus realizan su voluntad. Porque así es como trabaja Satanás y nosotros le creemos. La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe. La fe en la palabra de Dios la están destruyendo. Se ocupan de disecarla y dan más oportunidad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierden sus manos su poder regenerador. Y esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Porque nosotros no entendemos que la palabra de Dios tiene poder. No lo entendemos. No, esa es la palabra de Dios. No, eso es para la gente que lo estudia. No, eso no me interesa, es que yo no lo entiendo. Y no hemos descubierto el poder que hay, que va a actuar a favor mío
y en contra de la iniquidad para defenderme. Y una vez que Satanás mina esa fe que nosotros debemos de tener en la palabra de Dios, nos conduce luego a otra fuente en busca de luz y de poder. Porque el hombre no puede estar sin esa luz y ese poder. Entonces, si no la encuentra en Cristo Jesús, en Dios, en el Padre, en su palabra, en el Espíritu Santo, lo va a ir a buscar a otros lugares y es otro tipo de luz y de poder. Y así él se insinúa. Y los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando al demonio de los demonios, o sea, el que está más alto en jerarquía, Satanás, los está invitando. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo, a la teosofía, que son las formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún a las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Nada hay nuevo, nada hay absolutamente nuevo. Y nosotros los vemos, pasan películas y pasan esto y pasan el otro, y es puro espiritismo y teosofía. Y a la par que se predique el evangelio, hay gente que trabaja y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Porque a la par que una persona está trabajando, predicando la palabra de Dios, hay un montón de espíritus malos que andan predicando mentiras. Y muchos tratan con ellos por simple curiosidad. Pero al ver pruebas de que la obra de un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a ser dominados por una voluntad más fuerte que la suya y no pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas, no tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y del Espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. No es desesperada. Y vamos a leer Isaías 27:5, que dice: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? ¿Haga conmigo paz? Sí, haga conmigo paz. E Isaías 49:24-25 dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo o un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín se verá arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, a tus hijos. Porque no nos damos cuenta que en el momento que estamos cayendo en manos del enemigo, estamos entregando a nuestra descendencia. Y tenemos hijos desobedientes, hijos vagabundos que no quieren hacer nada, que se cansa uno de estarles hablando. Pero Dios, ¿qué dice? Yo salvaré a tus hijos, yo los salvaré. Y cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver o dominar sobre él. Nadie, absolutamente nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor del alma y necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Y dice: echen mano a mi fortaleza y hagan la paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio. Y el Señor dice:
¿Le será quitada la presa al valiente? Por supuesto. ¿Libraráse de cautividad legítima? Por supuesto, porque yo pelearé tu pleito y yo salvaré a tus hijos. Eso es lo que nos dice. Jesús también sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma con gran fiebre. Las noticias cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado. Pero al terminar el día sábado, gran multitud se dirigieron a la casa donde Jesús moraba, un sinnúmero de enfermos de varias dolencias. Llenaban el ambiente alabanza y voces de triunfo y de liberación. Y Jesús se alegraba con ellos y se compadecía de ellos, devolviéndoles la salud. Y ahí es cuando llega el señor aquel que no podía entrar porque era tanta la multitud que había, y lo meten por el techo. Lo meten por el techo para que Jesús llegue y lo sane. Pasaban toda la noche en meditación y en oración también. Las autoridades también estaban tratando de asesinarle. Pero en Capernaum lo recibieron con gozo, con entusiasmo, y los discípulos se alegraron en él. Corría en Capernaum el peligro de que perdiese el objetivo de su misión. Jesús no quería llamar la atención a sí mismo como medio de sanación de enfermedades. Él quería traerlos como Salvador, y la gente creía que había venido como rey, a establecer un reino terrenal, y él deseaba desviar lo terrenal y hacerlo lo espiritual. La mundanalidad estorbaba su obra. Jesús no contempló ningún medio de encubrimiento, riqueza o talento para sí mismo. No clamará, ni alzará, ni oirá, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Sacará el juicio a la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra el juicio. Eso lo encontramos en Isaías 42, del 2 al 4. Y ya me queda muy poco tiempo, entonces les insto para que ustedes lo lean. Oseas 6:3. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como él alaba, está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía la tierra. Y Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que dejemos las disputas de lo que una religión dice, que la otra dice. No enfrasquemos en la palabra de Dios nada más. No tiene que haber controversia entre los sabios doctores de la ley. Y eso era lo que Jesús quería. Y él marcaba un gran contraste para todo esto. En su vida no había disputas ruidosas, ni cultos ostensivos, ni actos realizados para que lo aplaudieran. Cristo se ocultaba en Dios, y Dios era revelado en el carácter de su Hijo. Y a esta revelación deseaba Jesús que fuese atraída la atención de la gente. El sol de justicia no apareció sobre el mundo en su esplendor para deslumbrar los sentidos de su gloria. Y escrito está de Cristo, como el alba está aparejada su salida. Tranquila, suavemente la luz del día amanece sobre la tierra, despejando las sombras de las tinieblas y despertando al mundo a la vida. Y así salió el sol de justicia, trayéndose luz eterna en sus alas. Ese es Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere que nosotros lo hagamos apaciblemente, le sigamos. Y Él poquito a poco va transformando nuestras vidas. Una vida tal vez como este loco que llegó a la sinagoga, que estaba poseído por el diablo.
ninguno lo puede contener, ningún demonio lo puede contener. Él es nuestro Redentor y nuestro Redentor vive. Este era el tema para hoy, que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos.